Buenos días a todos. Muchas gracias por estar hoy acompañándonos a estas horas de la noche. Lo primero de todo es agradecerles en nombre de Mundomar Cruceros su presencia en esta presentación. Me llamo Agustín Quesada, veo por las contestaciones algunos de ustedes me conocen, soy director de Mundomar Cruceros y desde luego que es un placer estar con ustedes. Me acompaña Eva, que es la directora de marketing, y vamos a hacer la presentación entre los dos. Como ya saben, Mundomar Cruceros es el representante en exclusiva para España y Portugal de Princess. Y nuestra principal misión, desde luego, es dar a conocer a esta fabulosa, pero también desconocida compañía en nuestro mercado. Las agencias de viaje son nuestros aliados y nuestro canal de ventas para poder llegar a todo el público que con el apoyo de las agencias de viaje esperemos que cada vez podamos tener más pasajeros. Desde luego que los que tenemos hasta ahora, por lo que nos comentan, vuelven realmente satisfechos. La presentación durará aproximadamente unos 40 minutos. Dejaremos al final unos 10 minutos para que formulen preguntas por este mismo mecanismo que estábamos comentando antes del chat. Yo creo que sin más dilación vamos a iniciar la presentación. Creo que a continuación lo que vamos a ver, si consigo pasar... Bueno, esto es el equipo, una parte del equipo de Mundomar. Ustedes conocerán probablemente algunos de los comerciales de su zona. Esto fue en una visita que realizamos hace unos meses en Cádiz. Y tenemos detrás la icónica chimenea de Cunard. Después, bueno, ya que estamos aquí, podemos mencionar, y así nos van viendo todas las caras, que esta icónica chimenea de Cunard ha estado presente en todos los barcos de Cunard. Y cuando hablo todos los barcos de Cunard desde que nació la compañía y la gente se sorprende, estamos hablando de ni más ni menos que 248 barcos, siendo el último de ellos el Queen Elizabeth, inaugurado hace unos pocos años. Y si se fijan, el color rojo era un color que en su momento con el primer barco que ahora veremos, pues tuvo muchísima polémica porque en las juntas de ese color rojo que estaba horneado para que no se fuera, salía hollín por las juntas que hacían que la chimenea no fuera tan bella. Y es cuando decidieron poner las líneas negras, que también todas las chimeneas tienen de Cunard, justamente para disimular el hollín que tenían y que salía entre las juntas de la chapa de la chimenea. Ahora mismo, desde luego que es un absoluto icono de elegancia y de clase la chimenea de Cunard y que preside todos los puertos. Bueno, también otra de las cosas que es muy interesante son los llamados bellboys, que son el uniforme típico de Cunard que desde hace décadas pues también marca a la compañía. Estoy yo aquí entre, ya también para que me conozcan, entre dos bellboys, y aquí estoy ya dentro del Queen Mary 2, pueden ver el logo del Queen Mary 2 y por detrás está la efigie de Samuel Cunard, que fue el creador de toda esta aventura. Esta es Eva, también dentro del Queen Mary 2, que me acompaña y que va a terminar la presentación y que es nuestra directora de marketing. Pues esta aventura comenzó en el año 1840, cuando Samuel Cunard, estando en Boston, de repente leyó un periódico. En realidad estamos hablando de 1839, leyó un periódico y vio un periódico que además había llegado tarde a Boston, porque por entonces tardaban semanas en llegar todas las comunicaciones y los correos entre el viejo continente y el nuevo continente. Y Samuel Cunard vio un periódico y vio un anuncio con un concurso de la Armada Royal Navy solicitando que se presentaran compañías para intentar ofrecer un servicio regular de traslado de correos entre el viejo continente y el nuevo continente. Y resulta que esa invitación, pues, cuando la leyó Cunard, ya había pasado la fecha en la que tenían que presentar
sus propuestas. Y ni corto ni perezoso, Samuel Cunard, que por entonces ya tenía aproximadamente 50 años, cogió un barco que tardaba aproximadamente 2 o 3 semanas y se presentó en Inglaterra. Y fue a Inglaterra y consiguió convencer al almiratazgo inglés que él era el mejor candidato para ofrecer estos servicios. Y ofreció estos servicios proponiendo por primera vez este tipo de barco para atravesar el Atlántico. Y estamos hablando de un barco tan pequeño y movido por vapor, que son estas ruedas que vemos aquí, y con una capacidad ínfima de pasajeros, para atravesar el Atlántico en tan solo 15 días. Y esto era un auténtico récord de la época, no solo por el tiempo que antes tardaban los barcos en atravesar el Atlántico, sino porque hasta un 30% de los barcos desaparecían definitivamente con una cantidad de pérdidas de vidas humanas. Y no hablemos ya de la importancia que tenía el correo en la comunicación entre Estados Unidos o América por entonces e Inglaterra. Entonces, Samuel Cunard presentó esta propuesta, que era un barco de vapor movido por 2 hélices y cuyo plano es más o menos aquí, e inició en 1840 la andadura. Y fue un éxito absoluto y partió con 3 barcos en tan solo un año para conseguir llevar el correo entre un sitio y otro. Y desde entonces Cunard no solo ha tenido la cantidad de barcos que hemos hablado, 248, sino que presume de en este trayecto no haber perdido jamás, en los 178 años de historia, ni un solo paquete, ni una sola carta, pero lo que era más importante para Samuel Cunard, ni una sola vida humana. Hay una pequeña discusión sobre si 2 pasajeros que fueron arrastrados por una ola en una de las travesías podrían contabilizarse como las 2 únicas pérdidas de vidas humanas. Pero desde luego Samuel Cunard no lo cuenta porque dice que prácticamente fue una imprudencia de los propios pasajeros al estar con mal tiempo en la parte exterior del barco. Como curiosidad, estas 2 ruedas que empujaban con una caldera de vapor, que eran empujadas las palas, eran una rueda a cada lado, se unían por un puente, que es este puente que vemos en medio. Desde entonces se llama el puente del barco al sitio desde donde se capitanea el barco, porque era el sitio donde unían las 2 palas impulsoras en una nave de este tipo. Otra de las curiosidades era lo muchísimo que se movían estos barcos. Al principio solo se utilizaban como medios de transporte de correos, pero después fueron transformándose en medios de transporte también de pasajeros. Y esto realmente era una cuestión, la vida a bordo en este trayecto era una cuestión que marcaba mucho a la gente, porque significaba estar muchos días en una nave muy pequeña que se movía y en la que entraba agua continuamente. Una anécdota es cuando una señora se levantó a las 3 de la mañana gritando: «Capitán, capitán, que está cayendo agua por la escalera». El capitán se levantó somnoliento y le dijo: «Señora, vuelva usted a la cama, no se preocupe, que solo hay que preocuparse cuando el agua sube, no cuando el agua baja por la escalera». Entonces es una anécdota que narraba el propio Samuel Cunard. Y aquí este es un sello para festejar justamente ese aniversario, un sello de 49 céntimos, como Cunard, siendo justamente lo que aquí se representa es, y todos los barcos de Cunard lo tienen, siendo Royal Mail Service. Entonces el Queen Mary II, si ustedes lo ven, es el RMS Queen Mary II, que significa todavía que es un barco del servicio real para trasladar correo. Y esto aquí lo están celebrando. Esta es la historia. El primer barco que no lo había mencionado se llamaba el Britannia. Y de aquí hasta nuestros días han pasado estos 248 barcos, pero haremos una parada en 1912
cuando el barco que rescató al Titanic era el Carpathia y fue el primer barco en llegar. Hay una historia impresionante de cómo se jugó el barco navegando entre hielos y a toda máquina y de noche, se jugó el barco, la vida de todos los pasajeros que hay por llegar rapidísimamente a la zona del naufragio y gracias a él logró rescatar a cientos de pasajeros. Ese fue el Carpathia. También tenemos en 1918, donde los barcos de Cunard se utilizaron en la Primera Guerra Mundial. Y esto también es una historia muy curiosa y es por qué los barcos de Cunard han estado tan presentes en la guerra. Y esto es debido ni más ni menos porque en la contratación que hizo la Marina Británica para trasladar, ya una contratación de hace 178 años para trasladar los pasajeros y el correo, hay una cláusula que pone: en caso de necesidad, la Marina Británica puede utilizar cualquier barco de la compañía Cunard sin que Cunard pueda decir nada al respecto. Y entonces los barcos se han ido expropiando continuamente y sí que se han perdido muchísimos barcos en la guerra, no en la travesía transatlántica en momentos de paz, pero sí ha habido muchísimas pérdidas de barcos en momentos de guerra. En 1969 es la presentación del famoso Queen Elizabeth II, que fue un auténtico hito en la navegación hasta llegar al Queen Mary II, que es ahora mismo probablemente el barco del transatlántico, hablaremos más tarde, más impresionante del mundo. Desde luego que en 1922 tenemos aquí uno de los hitos que fue la primera vuelta al mundo. Entonces, como vemos, esta era el Carpathia con su capitán Arthur Roston, que fue el que realmente, y tiene un libro escrito maravilloso, y hay muchísimas anécdotas. Aquí simplemente contar la anécdota más curiosa de todas, y es que se enteró el Carpathia del naufragio del Titanic cuando por entonces los mensajes se recibían por radio y solo había una persona que se dedicaba al turno de radio, era solo un turno diario. Entonces llegó la hora de irse a dormir de la persona que llevaba la radio. Esta persona, mientras estaba recogiendo todo para irse, se había dejado, cosa que no hacía casi nunca, conectados los auriculares en sus oídos. Y según se estaba quitando los auriculares de los oídos, oyó la llamada de socorro. Inmediatamente llamó al capitán. Si no llega a haber sido por esos segundos mientras se estaba quitando los auriculares, no hubiera habido probablemente los 1000 supervivientes que hubo. Y después pasamos a una anécdota, un drama dentro de historia, no solo de Cunard, sino dentro de la historia mundial, y que es el hundimiento de Lusitania. Todos ustedes sabrán que la Primera Guerra Mundial, la entrada de los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial se dio justamente por el hundimiento de Lusitania, que es lo que hizo que los Estados Unidos entraran. Y después, en la Segunda Guerra Mundial, también Cunard participó justamente con el Queen Elizabeth y con el Queen Mary en el traslado de ni más ni menos que 2 millones de soldados. Y los 2 millones de soldados se trasladaban de esta manera. Y esta manera significa que un barco preparado para llevar 3.000 pasajeros estaba llevando, en el momento de esta fotografía, como ustedes pueden ver, estaba llevando ni más ni menos que 16.683 pasajeros que eran soldados. Esto es el récord absoluto en toda la historia de la navegación de traslado de pasajeros. Aquí tenía incluso por la megafonía que el capitán avisar que la gente no se moviera de su sitio porque cualquier desplazamiento de esta gente podía afectar a la estabilidad del barco. Pero lo más emocionante de todo es cuando, al finalizar la guerra, Winston Churchill, que por cierto viajó 3 veces cruzando el Atlántico en barcos de Cunard durante la guerra, Winston Churchill se reunió con el presidente Cunard y le dijo, ni más ni menos, la colaboración de Cunard no solo ha sido increíble, sino que podemos afirmar que si no hubiera sido por Cunard, la guerra hubiera durado al menos 2 años más.
El motivo fue que la capacidad de traslado de tropas hizo que se pudiera adelantar muchísimo la reconquista en la Segunda Guerra Mundial de los territorios ocupados. Entonces, es increíble como podemos ver que no solo Cunard forma parte de la historia de la navegación, sino que Cunard está formando parte de la historia moderna que nos acompaña a todos nosotros. Saltemos a 1950, donde se ocurre una cosa muy curiosa, y es que empieza a transformarse los barcos que antes eran unos barcos más, digámoslo, de transporte, comienzan a transformarse en auténticos palacios flotantes. Y eso da lugar a que muchísimas estrellas y muchísima gente famosa, su aspiración completa sea viajar en un barco de Cunard. Entre las dos guerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, Cunard hizo una de las hazañas más curiosas que hay, que es transformar la vuelta al mundo que ya 500 años, 400 años antes había hecho Magallanes, transformarlo en una aventura de ocio para los ricos. Y en 1922 Cunard dio la primera vuelta al mundo de ocio. Aquí es como se promocionaban las aventuras transatlánticas de Cunard, y aquí es donde tenemos unas fotos. Los que hayan accedido a nuestra página para registrarse al correo, al webinar, hay un vídeo precioso con decenas y decenas de famosos, Gregory Peck con su familia, la familia Kennedy, David Niven, Mae West, Elizabeth Taylor, todos, Clark Gable, todos ellos, incluso modernos, Nelson Mandela, el cantante Sting, todos ellos han viajado con Cunard. Lo que acabo de comentar hasta ahora es la historia de Cunard, y lo que nos hace es entender un poco más por qué Cunard es como lo que les voy a contar en unos minutos. Entonces, hemos estado viendo la historia de Cunard, hemos estado viendo la experiencia de cómo era antes, y ahora lo que me gustaría en los próximos minutos es narrarles mi experiencia de cómo yo he vivido un transatlántico el año pasado, con fotos que he conseguido que saqué yo mismo del año pasado, para que podamos intentar trasladar esa reminiscencia del pasado sobre los tiempos modernos. Esta foto en la que nos estamos deteniendo ahora es una foto, pues yo creo que maravillosa, del barco más maravilloso del mundo. Todo el mundo tiende a pensar que esto es un barco de cruceros, pero en realidad el Queen Mary II no es un barco de cruceros. El Queen Mary II es el único transatlántico regular que queda ahora mismo en el planeta, y el único que está realizando travesías regulares. Solo meternos en este transatlántico significa evocar el pasado, y eso es lo que quiere Cunard con toda su historia. Pero lo primero de todo, fijémonos en cómo es el Queen Mary II. El Queen Mary II tiene unas diferencias enormes con respecto a los barcos de cruceros a los que estamos acostumbrados a ver, sencillamente porque no es un barco de cruceros. El Queen Mary II es un transatlántico, y lo vamos a definir en 4 cosas que le marcan completamente. El ángulo de ataque en la quilla, si se fijan ustedes, es casi un cuchillo. Es un ángulo enormemente afilado, que lo que le permite al Queen Mary II es navegar ni más ni menos, con sus 150.000 toneladas, navegar a 30 nudos, que es una velocidad enormemente superior a la de cualquier barco de crucero, que suele estar en 24, 25, incluso 22 nudos. Por lo tanto, es un barco que atraviesa el Atlántico ni más ni menos que en 3 días y medio como récord, lo cual es una cifra realmente alarmante en lo que se refiere a la rapidez, pero que normalmente las travesías transatlánticas las está haciendo en 7 noches, 8 días, simplemente para tener una experiencia de navegación más agradable.
La siguiente característica, que no la vemos aquí, es el bulbo de ataque que tiene justamente debajo de la quilla y que le hace romper las olas y darle mucha más estabilidad. La siguiente característica que también vemos, pero que es normalmente notorio, sobre todo cuando hay una mar realmente mala, es que tiene ni más ni menos que 4 estabilizadores. Normalmente los barcos tienen y despliegan, los barcos de cruceros, 2 estabilizadores. El Queen Mary 2 despliega 4 estabilizadores, lo cual le da muchísima más estabilidad en tiempo malo. Pero sobre todo aquí lo que vemos es que la parte de adelante de la mayor parte de los barcos de crucero está aprovechada normalmente para la piscina de tripulación, y en este caso lo que tenemos es una muralla, se llama muralla transatlántica, que es justamente esta altura de aquí, que si tuviéramos una persona aquí de pie, pues habría que poner probablemente 3 personas para llegar a esta altura. La finalidad de esta muralla transatlántica es para que cuando hay unas olas tremendas, esas olas no se metan dentro del barco y no se metan dentro de las ventanas que vemos y dentro de las cabinas y dentro de las cabinas con balcón, de los balcones. Entonces, esto que puede ser trivial es realmente importante, y además lo puedo asegurar yo porque justamente el crossing que hice el año pasado fue siguiendo la estela de un huracán. El huracán tan famoso del año pasado, ahora mismo no me acuerdo el nombre, pero tenía olas que superaban la altura de mi camarote. Y estaba en un camarote con balcón en la altura, creo que era 12. Lo estamos hablando de 35 metros probablemente. Era una maravilla cómo se comportaba el barco, y ahí es como realmente se vio el significado de la muralla atlántica. Cualquier otro barco de crucero hubiera sido totalmente imposible que hubiera hecho esa travesía. Y finalmente, con esta foto del barco les voy a decir que la distribución de las estancias dentro del barco no tienen absolutamente nada que ver en este barco transatlántico con un barco de cruceros normal. Sin ir más lejos, le puedo decir que la vida dentro del barco se desarrolla en el centro del barco, en la planta 7. Incluso el buffet, en vez de estar como en casi todos los barcos que está en la cubierta de las piscinas, está en la planta 7, en el centro del barco, justamente para que esa vida sea en el barco, y si tiene la posibilidad de moverse, pues la gente no experimente el vaivén del barco de la misma manera. Esto es por el motivo por el que se realiza una travesía transatlántica, para disfrutar por la cubierta, que hay una cubierta de madera que le da la vuelta entera al Queen Mary 2, y es una gozada el pasear por la cubierta viendo el mar infinito, sin duda alguna, no solo el pasear, sino incluso el correr, la cantidad de gente que nos encontramos corriendo. Y como decía antes, todo el barco está orientado hacia el exterior. Está orientado hacia el exterior, de manera que los pasillos del barco, el buffet del barco, está todo con ventanas abiertas, de manera, y con mesas y con sillones, de manera que la gente pueda disfrutar de la travesía. Y la típica pregunta que todo el mundo hace es, ¿pero un transatlántico 7 días, son 7 noches, 8 días, no me aburriré? Pues la realidad, y por lo que esto es también un transatlántico a diferencia de cualquier otro barco que hace un cambio de posicionamiento, es que todo el barco entero está preparado no solo por escenas como acabamos de ver, el promenade que da la vuelta al barco, por los pasillos que son anchísimos, todos con ventana y con escenas para disfrutar, sino todo el barco está preparado para poderse disfrutar. Una de las cosas que se disfruta el barco es porque es un museo en sí mismo por dentro. Esto es Samuel Cunard, que es un retrato que hay justamente en uno de los pasillos, que es un retrato todo compuesto por los barcos de Cunard. Es una curiosidad y una foto que quería comentar con ustedes. No sé si se ve el detalle, pero son todo fotografías de los 248 barcos de Cunard, repetidos desde luego para poder dar la visión de Samuel Cunard. También el barco entero, esta es una imagen que hay en uno de los pasillos que también la quería compartir con ustedes, es porque tienen escenas de todo el mundo, y una de las escenas que tienen es del Quijote y Sancho Panza.
Y esto es la experiencia de relajación en una de las fotos que hice para poder disfrutar en aquellos días soleados. ¿Qué cosas podemos hacer en estos días? Pues mi experiencia es que durante la mañana, pues tienes todo el barco en sus partes exteriores, en sus piscinas a tu disposición, en los jacuzzis, pero si hiciera mal tiempo, pues lo tenemos también en su piscina interior, que es una piscina agradabilísima. Como podemos ver, todo en el barco es muy elegante y también es curioso que aquí tenemos un niño, porque en Cunard lo normal es que la edad media sea una edad avanzada, pero en los transatlánticos nos encontramos realmente con familias que viajan de un lado a otro, de un continente a otro, probablemente porque no les guste el avión o porque deseen disfrutar de esos días de relajación y paz. Si se fijan en esta piscina hay la posibilidad de una banda de música en directo, lo cual es espectacular que en una piscina podamos tener esto. Pero la realidad es que en Cunard todo es cuestión de sensaciones. Y una de las sensaciones es continuamente la música en vivo. Esta es una experiencia, desde luego, de relajación en el barco después de 8 días apartados del mundo, relajándonos, bañándonos en el jacuzzi. Pero no solo es eso lo que podemos hacer, sino que todo el barco por dentro está preparado para unas instalaciones de entretenimiento y diversión. Esto es el Illuminations, no sé si se ve aquí por dentro, y esto es ni más ni menos que el único planetario que existe en el mar. Como vemos, la parte de arriba tiene una bóveda circular y esta bóveda circular se baja para que en la zona central podamos disponer y podamos disfrutar de un planetario. Pero además aquí también hacen teatro, hacen cine. Este es el planetario, aquí se ve uno de los robots que iluminan. Este es el planetario funcionando. Pero aquí es una de las cosas también muy interesantes, que lo que tenemos es que muchísimas personalidades famosas hacen la travesía transatlántica y realizan discursos, presentaciones y charlas de un nivel absolutamente increíble, incluyendo políticos, incluyendo personajes científicos, ha estado aquí astronautas, y en este caso concreto, y fíjense ustedes la cantidad de gente que hay, era un arquitecto muy famoso que estaba hablando de los edificios de Nueva York. Son realmente maravillosas y de hecho creo que tenemos un documento explicando todas las conferencias de los conferenciantes más famosos que va a haber este año en las distintas travesías transatlánticas. Otra de las cosas que podemos hacer, evidentemente, es estar en el spa. En el spa, además, es estar regentado por los famosos spas americanos Canyon Ranch. Estas son distintas escenas del spa que tiene, claro, todo tipo de tratamientos que se pueden controlar. Este es un gimnasio, que desde luego también podemos disfrutar del gimnasio y, aunque estemos hablando del relax y de olvidarnos del mundo, también disponemos de conectividad, de ordenadores de iPad que nos prestan y desde luego con acceso a Internet. Y aunque increíblemente parezca, el Queen Mary 2 tiene aproximadamente 5 salas de conferencias para que las empresas puedan organizar incentivos. Entonces es como si fuera un espacio de un hotel, un business center, donde no solo encontramos para los pasajeros que puedan tener su acceso a Internet, sino que además es que tiene un business center que puede ser ideal para la realización de viajes de incentivos para empresas con reuniones de trabajo. Este es el buffet y como estamos comentando, todo entero está organizado para el exterior del barco. Este es el buffet, es una de las mesas del buffet que, como vemos, da al promenade. No está el buffet en la última parte del barco, en la cubierta superior, sino que está en una cubierta intermedia para el tema del movimiento que habíamos indicado. Esta es otra parte del buffet para que veamos la elegancia. El buffet se llama King's Court. Y ahora vamos a la segunda parte más importante que tiene cualquier pasajero que quiera disfrutar de Cunard. Y es
la excelente gastronomía. Tuve la fortuna de poder organizar una visita dentro de las cocinas del barco y quiero compartir con ustedes esta fotografía. Esta es otra de las cuestiones que fue muy interesante, que todos los días, antes de servir la comida y la cena, presentan los platos de los diferentes restaurantes y hay un control de calidad por el chef principal para asegurarse que todo está exactamente igual como debe estar. Incluso hay una cata y una prueba para saber que todo está exactamente como debe de estar. Y mientras el barco está preparando nuestra cena, pues nosotros podemos estar en el pues famoso restaurante no, zona de copas, que es el Champagne Bar que hay, y justamente esta es una fotografía donde estamos hablando tranquilamente y disfrutando de un champán mientras los cocineros están preparándonos la cena. Y cuando llega el momento de cenar, este es uno de los restaurantes del barco y es curiosísimo ver cómo el servicio tan excelente, con tan buena sensación de servicio, nos encontramos aquí en la entrada a todos los camareros, pero no solo esta es la entrada donde nos encontramos a los camareros, sino que en medio de la comida los camareros se presentan y anuncian pues el tipo de menú, anuncian quién ha sido el chef y van presentando a las distintas personas que son más relevantes ligadas a la gastronomía. Esto es en el restaurante principal Britannia y desde luego que es un espectáculo muy llamativo. Pero lo más llamativo es que cuando uno entra en el restaurante se puede encontrar música en vivo, como esta señora tocando el arpa o un cuarteto de música, y esto es justamente la entrada del restaurante en el piso superior. Y todo esto es para que nos hagamos idea de que Cunard arrastra toda esta reminiscencia y nostalgia que ahora mismo no se puede vivir, desde luego, en ningún barco actual, pero no solo eso, sino que es muy difícil encontrarlo también en tierra. Y aquí toda esta experiencia de todos los sentidos está acompañada de manera que tenemos una gastronomía exquisita, acompañados por un lugar absolutamente de encanto y por una música en vivo y desde luego, y lo más importante, por una gastronomía. Estas son fotografías que tomé, una gastronomía que realmente es exquisita. Y después de comer, Cunard hace gala de que en su bar, que lo llaman el Commodore Club, un bar totalmente en la proa del barco, con unas vistas excelentes, pues nos sirven unos cócteles y además cada uno de los cócteles tiene el nombre de uno de los comodoros de la historia de Cunard y te sirven el cóctel con la historia del comodoro y con la historia del propio cóctel y cómo está realizado. Es una cosa que llama mucho la atención. Otra de las cosas que se puede hacer durante la noche, desde luego, es disfrutar del teatro en el Royal Court y finalmente, desde luego, que la estrella de Cunard es poder disfrutar de bailes de salón con música en directo y con una orquesta en directo. Algo que muchísima gente anhela, que realmente es una experiencia única y que nos posiciona en un terreno, estos son fotos reales, donde además de tener estos bailes que hablamos, también podemos tener pues determinados bailes temáticos como este que fue un baile de máscaras que hace que todavía el ambiente sea más especial. Sobre esto hay dos cosas que mencionar. La primera de ellas es que es curiosísimo como Cunard tiene para aquellas personas que hayan ido solas o incluso parejas que el marido a lo mejor no le guste bailar, tienen unas personas que se les ve muy claramente, normalmente van vestidos muy elegantes y con chaqueta blanca, se les llaman comúnmente taxis,
que se encargan de sacar a bailar a las personas que a lo mejor no viajan acompañadas o que probablemente su marido pues no quiera bailar y la señora de esta manera puede tener la oportunidad, que normalmente les gusta más bailar que a los hombres, de salir a bailar. Entonces es realmente sorprendente el ver cómo estos profesionales del baile sacan a bailar a muchísima gente y se lo pasan todos, es pues, sensacional. También nos lleva a hablar de la vestimenta en Cunard. En Cunard, al igual que en muchas otras compañías, hay noches formales donde el código de etiqueta, y como hemos visto en algunas fotos, es llevar como mínimo corbata y traje de chaqueta, pero la mayor parte de la gente va vestida con smoking, lo cual hace estas veladas enormemente especiales. Normalmente son 2 noches en una travesía transatlántica. El resto de las noches no es para nada obligatorio ir con corbata, pero sí que en las cenas es necesario vestir una camisa y chaqueta. Para los caballeros, para las mujeres, pues como siempre van guapas, no tengo mucho que decir, pero normalmente lo que van es con un vestido normal, un vestido de cóctel o en realidad pueden vestir cualquier cosa mientras estén elegantes y no lleven vaqueros rotos, por ejemplo. Y después de estar con los bailes de salón, pues podemos ir a la discoteca. El nombre de la discoteca es G32 y está muy cerca de la zona de bailes de salón. Es una discoteca realmente bonita, también con una orquesta de música en vivo. Y como ven ustedes aquí en esta foto, pues uno puede pensar que esta discoteca, después de estar todo el día, pues es una y de la edad media de las personas, a lo mejor no ser una edad de juventud, pues es una discoteca pues que va a estar vacía. El nombre de la discoteca es G32 porque es una anécdota muy curiosa. G32 era el nombre del proyecto de los astilleros cuando se construyó el Queen Mary 2 en el año 2003. Los astilleros franceses llamaron a este proyecto G32 y la discoteca se ha quedado con este nombre. Pues así es como estaba la discoteca absolutamente todos los días por la noche. ¿Y por qué está así la discoteca tan llena y con música en vivo por la noche? Más que en cualquier otro barco de crucero en los que yo haya estado. Pues primero, porque al día siguiente no hay que levantarse pronto para ir a ninguna escala. Y segundo, sobre todo porque si es en el trayecto dirección al oeste, cada día tenemos el milagro de tener una hora más. Si hacemos el trayecto Southampton-Nueva York, cada día nos amanece con una hora más. Llegan a las 12 o la 1 de la mañana y resulta que no es la 1 de la mañana, que son las 12 de la noche. Y entonces tenemos una hora más para disfrutar del barco. Ansiosos de llegar a Nueva York, el anochecer. Bueno, esto es una curiosidad y es que Cunard permite llevar perros y los perros están en una zona especial de perros, pero en algunos momentos se les pueden sacar a pasear. Entonces, esto es una cosa, y esto es la entrada a Nueva York. Esta es una foto con la chimenea icónica de Cunard, con la entrada a Nueva York, vamos paseando y vamos entrando y vamos viendo esta visión de amanecer en Nueva York que es totalmente única, de saltarse las lágrimas. Es realmente emocionante la entrada de Nueva York. Este es desde el barco, una fotografía, la Estatua de la Libertad. Y esto además es una anécdota también, y es que hay mucha gente que para ellos es un auténtico sueño y es una emoción la entrada a Nueva York. Y este caballero, que era un cliente como yo, resulta que se ha traído su banjo y estaba ahí cantando canciones de Nueva York en la cubierta. Y esto también es una fotografía enormemente curiosa. Este es el puente del mando con el capitán y con la Estatua de la Libertad al fondo. Es apasionante la entrada. Y ahora hablemos de este Queen Mary 2 del año 2003, porque ahora realmente no solo podemos decir que es un transatlántico con todas esas consideraciones técnicas, sino porque es una auténtica maravilla en la decoración y en los sentidos. Esto es el remodelado Queen Mary 2 del año pasado y este es el lobby. Una de las cosas más increíblemente atractivas son las alfombras. Esto es una imitación justamente del Queen Mary original
Y esto es el Art Deco que había en la decoración de las alfombras. Esto es ni más ni menos que las alfombras en el pasillo de los ascensores, para que nos hagamos una idea de lo maravilloso que ha quedado este barco después de la renovación. Justamente este pasillo que vemos aquí al fondo, aquí es donde estaba a la izquierda el relieve de Don Quijote. Entonces es una cosa también bastante curiosa y emocionante. Y esto es como ha quedado un nuevo espacio, que yo creo que es uno de los espacios interiores más exitosos, donde hay muchísima gente que pasa mucho tiempo aquí y que es como una especie yo diría, un espacio para tomarte un aperitivo antes de comer, para tomarte una cerveza, para simplemente quedar con los amigos. Es un espacio, o para tomar un martini, es un espacio realmente agradable y ahora mismo hay muchísima vida a bordo del carro. Este es uno de los restaurantes, como han quedado, el Corintia, este es el Veranda, perdón. Esto es, antes habíamos visto el restaurante Britannia, al que tienen acceso todos los pasajeros de la clase Britannia, pero los pasajeros que hayan comprado, que hayan reservado en la categoría Princess, tienen acceso a este restaurante que es el Princess Grill, que es un restaurante de turno abierto, pueden acceder en cualquier momento. Y este es el maravilloso Queen's Grill para la categoría más alta de Cunard. Cunard divide el barco en 3 categorías: Britannia, que tienen acceso a los camarotes Britannia, y después la categoría Grills, que tienen acceso al Queen's Grill y al Princess Grill. Y esto es, pues, los camarotes pues más amplios que tiene Cunard. Curiosamente, todos los camarotes de grill, especialmente los Queen's Grill y especialmente los más grandes, son los primeros que se acaban. Esto es el dormitorio de Queen's Grill, que toda la decoración es renovada, es realmente precioso. Dominan los colores rojos y los colores claros, y eso es lo que caracteriza a la categoría Queens. Porque si nos vamos, esto sigue siendo Queens porque vemos, son diferentes categorías, pero todas de Queens porque dominan el color rojo. Esto aquí tenemos Princess Grill, donde varía, sobre todo se ve la variación en las moquetas, aunque también es increíblemente estiloso. Y estos ya son camarotes de la categoría Britannia, que también los han reconfigurado completamente, han puesto cuadros, sofás. Es una reconfiguración para imitar cómo eran los camarotes originales estilo Art Deco. Este es un camarote individual, que por primera vez han transformado el barco para tener camarotes individuales que son exteriores. Esta es otra fotografía del camarote individual exterior, no son con balcón, son con ventana. Y aquí tenemos un camarote interior, que la verdad es que sigue teniendo los mismos rasgos y la misma elegancia. Y ahora vamos a comenzar, una vez finalizado lo que es el barco, y vamos a terminar viendo qué podemos comprar, por qué, etcétera. Y doy paso a Eva Sanchidrián, que está conmigo y va a comentar estas últimas transparencias. Bueno, buenas tardes a todos y muchísimas gracias por vuestra asistencia. No me voy a dilatar mucho, así que comienzo a contaros un poquito que estas travesías transatlánticas se realizan de manera ininterrumpida desde mayo hasta diciembre. Comienzan en mayo, puesto que los barcos durante los meses de enero a finales de abril están dando la vuelta al mundo, con lo cual es a partir de mayo cuando comienzan este itinerario. Como bien ha comentado Agustín, el Queen Mary 2 es un barco que está especialmente diseñado para realizar travesías transatlánticas y es lo que va a estar haciendo durante toda esta época. Las travesías transatlánticas se hacen desde Southampton a Nueva York o de manera inversa, de Nueva York a Southampton. Y este año han añadido la posibilidad de poder partir desde Hamburgo, con lo cual hacer un Hamburgo, Southampton, Southampton, Nueva York, que durarían aproximadamente 10 días. El precio, como podéis ver en la pantalla, es únicamente desde 830 euros. Es una promoción que tenemos ahora hasta el 14 de abril, que hace que estas travesías todavía adquieran un mayor atractivo, puesto que podemos realizar
durante 8 días todas estas actividades que se han comentado y muchísima más, vivir una experiencia de una completa relajación, de por qué no sentirnos como una estrella, como todos estos famosos que a lo largo de los años han decidido pasar sus vacaciones o realizar un viaje a bordo de este barco o de cualquiera de sus antepasados, poder también realizarlo nosotros y desde un precio que es verdaderamente asequible. En cualquier caso, para más información y todas las fechas de salida, os podéis dirigir a nuestra página web, donde vais a tener todas las fechas de salida detalladas y todos los precios en todas las categorías, puesto que estos 830 € sería desde una categoría interior. Y os voy a hablar brevemente de una característica que también ha comentado Agustín, que son esos cruceros temáticos que ha comentado un poco por encima con el baile de máscaras, que nosotros hemos dividido en 3 cruceros. Son cruceros que van a tener una temática especial durante todo el viaje y que confieren un atractivo diferente y que, si no estoy muy mal informada, no muchas navieras nos pueden ofrecer estas características. Uno de ellos es la Transatlantic Fashion Week, es un crucero transatlántico que podemos coger en Hamburgo el 29 de agosto o el 31 de agosto en Southampton y llegaríamos el 7 de septiembre a Nueva York. Remarco esta fecha puesto que no está elegida al azar, ya que el 7 de septiembre comienzan la Semana de la Moda en Nueva York. Durante todo el mes de septiembre es el mes de la moda, se van haciendo diferentes semanas de la moda en Londres, Nueva York, París, y cuando llegamos a Nueva York el 7 de septiembre es cuando empieza justo esta Semana de la Moda. Durante esta semana, ¿qué tiene de especial este crucero transatlántico? Bueno, pues habrá desfiles, habrá charlas de moda, se harán cenas temáticas, estará a bordo Julian McDonald, que es un diseñador que ha sido galardonado con un OBE, que es una orden del Imperio Británico, es un diseñador galés, muy conocido en Reino Unido porque es jurado de uno de los concursos de top model que se hacen en el país, un concurso televisivo. Además también estará Colin McDowell, que es un crítico y escritor de moda, y Gail Sackloff, que es una consultora de la industria de la moda, que también ha sido galardonada con el mismo precio que Julian McDonald. Con lo cual, a lo largo de esta semana podremos ver un desfile con los últimos diseños de este diseñador, valga la redundancia, que estará presentado y dirigido por Julian McDonald. Además, Julian McDonald realizará una entrevista al diseñador, a Colin McDowell, y durante todas las noches, según cada día, se podrá cenar con uno de estos 3 personajes, podrán cenar con nosotros en uno de los restaurantes. También habrá una firma de libros que hará Colin McDowell de su último libro y alguna que otra ponencia de moda que bueno, pues nos ayudará a entender un poco todo este mundo y explicar los diseños que se van a presentar. Como curiosidad, decir que a este transatlántico se le puede añadir una Macy's Experience por 1.500 € que serán 2 días donde podremos estar en la tienda de Macy's, desayunar, tener un desayuno exclusivo, puesto que nos cerrarán la tienda para nosotros en esta fabulosa Macy's. Y se nos hará también una presentación exclusiva sobre los diseños y la historia de esta tienda y nos harán un 10% de descuento en las compras que allí realicemos. Esto es una experiencia que se puede vivir de manera independiente, podemos hacer el transatlántico y añadir esta experiencia o únicamente realizar el transatlántico y vivir una semana de la moda que muchas veces muchos hemos pensado, ¿cómo me gustaría poder ir a un desfile? Pues bueno, aquí además de disfrutar de todo lo que nos ofrece un transatlántico en sí mismo, le podemos añadir esta experiencia de vivir un desfile en primera fila, que siempre es una experiencia muy agradable y que muchos nos gustaría poder tener. Otro de los cruceros temáticos que tenemos son 2, que los 2 tendrían la misma temática, la temática de la Big Bang Ball. Uno de ellos lo haría el Queen Elizabeth del 20 al 25 de agosto o el Queen Victoria del 13 de noviembre al 18 de noviembre. Este crucero es especialmente para aquellos amantes del baile y de la música, puesto que además de poder bailar, como bien ha comentado anteriormente Agustín,
en el majestuoso salón del Quiz Room, tanto del Queen Elizabeth como del Queen Victoria, con con esta orquesta en directo. Será una orquesta de la Big Band Ball y además tendremos a estos señores que nos podrán sacar a bailar en caso de que no tengamos pareja de baile. La Big Band nació en Estados Unidos en los años 20 y es una orquesta que va a estar compuesta en estas noches con trombones, saxofones, percusión, cantante, y todos ellos estarán interpretando música swing en directo. O sea que a aquellos que tampoco les guste bailar, pero sí la música, desde luego que es un crucero hecho para ellos directamente. Se interpreta música de Frank Sinatra, de Glenn Miller o modernas canciones de Michael Bublé o de Jamie Cullum, con lo cual creo que sin duda también sería una experiencia fantástica sin meternos en el propio recorrido, en el propio itinerario que hace el barco, que es una maravilla. Partimos desde Londres, podemos ir a Brujas o Ámsterdam, o sea que todo lo que este crucero conlleva sin duda va a generar una experiencia fantástica. Y el Queen Victoria también tiene ahora mismo un precio de desde 809 euros, que sin duda es bastante asequible para todo el público. Y bueno, por último, hablar de el crucero. Nosotros hemos tematizado como mercados navideños. Es un crucero que realiza el mismo itinerario que hemos comentado antes, pero en Navidades. Podremos salir o el 12 o el 29 de diciembre para aprovechar para hacer esas compras de Navidad antes o bien de la Noche de Reyes o bien del propio día de Navidad. Como sabéis, estas ciudades del norte de Europa son muy conocidas por este tipo de mercadillos, puesto que realizan una decoración de toda la ciudad muy especial, todas las tiendas están decoradas con estos motivos navideños y bueno, para aquellos que hemos tenido la posibilidad y la oportunidad de poder ver alguna de estas ciudades en esta época del año, desde luego que es una ciudad que está envuelta por una estela especial, tiene un motivo diferente para poder visitarlas y sin duda convierten a la ciudad en algo con muchísimo más encanto, con todas esas luces y esa decoración que a todos nos transportan a cuando éramos niños. Y en este caso, igualmente, el precio es únicamente desde 809 euros en un camarote interior y como os he comentado, me reitero un poco, al principio de lo que os estaba diciendo, podemos encontrar toda esta información en nuestra página web y de ahí, aparte de la información de lo que podemos hacer en el barco y estos cruceros temáticos, tener toda la información de los precios en las diferentes categorías en las cuales podemos viajar. Y, por supuesto, toda esta información se la pueden ampliar en su agencia de viajes y poder ver nuestros folletos que desde la agencia de viajes le pueden facilitar. Y por mi parte ya también me despido. Pues muchísimas gracias a todos por su presencia, por su paciencia y por su interés y estaremos encantados de continuar en contacto. Un abrazo muy fuerte. Gracias, buenas noches.